2 veces por año se produce un cambio en el mapa político del mundo. No hablamos de declaraciones de independencias, reunificaciones o nuevas delimitaciones de fronteras. Nos referimos a un cambio muy particular que existe desde hace más de un siglo. Se hace de forma programada y sin disparar un solo tiro al aire. A continuación te invitamos a conocer la isla de los Faisanes, el lugar en el que para saber en qué país estamos tenemos que mirar el calendario. La frontera entre España y Francia está delimitada en buena parte por los Pirineos. Sin embargo, hacia el oeste es el río Bidasoa el que tiene un margen en cada país. Dentro de ese río encontramos un pequeño islote que tiene una historia increíble. Durante 6 meses al año pertenece a España y durante otros 6 es parte de Francia. Cada 1 de febrero España asume la administración y cada 1 de agosto se la devuelve a Francia. Estamos hablando de la isla de los Faisanes, que tiene alrededor de 215 metros de largo y 28 de ancho. Es decir, una superficie comparable a la de un campo de fútbol, solo que el doble de larga y menos de la mitad de ancha. Del lado español de la frontera nos encontramos con la ciudad de Irún, y del lado francés podemos ver Hendaya. Nadie vive allí y en rigor no se puede llegar, ya que ningún puente la conecta con el resto del territorio. Aunque si la marea está baja y no tenemos problemas en mojarnos un poco, podremos cruzar a pie. Esta figura es conocida como condominio en el derecho internacional. Se trata de territorios cuya soberanía es compartida por más de un país. A nivel internacional podemos encontrar otros ejemplos. Por ejemplo, el Golfo de Fonseca, en Centroamérica, que es compartido por El Salvador, Honduras y Nicaragua. Tras un histórico conflicto territorial, la Corte Internacional de Justicia determinó esta figura para el Golfo. Igualmente, décadas después, siguieron los problemas territoriales entre los países vecinos. Podemos considerar de facto a la Antártida como un condominio, ya que decenas de países tienen presencia allí tal como permite el Tratado Antártico, aunque en rigor ninguno ejerce soberanía. A nivel histórico hubo otros territorios con esta figura. Por ejemplo, en el norte de África hubo un condominio ejercido por 9 países. Se trata de la actual ciudad de Tánger, que fue un protectorado entre 1923 y 1956. En ese entonces fue administrada por Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Portugal, el Reino Unido, Unión Soviética e Italia. Luego fue incorporada a Marruecos. Pero volviendo a la isla de los Faisanes, ¿cómo es que llegó a ser un condominio? Bueno, trasladémonos brevemente al siglo XVII. En Europa se produjo la Guerra de los 30 años, que tuvo grandes consecuencias en el continente. No profundizaremos ahora sobre esa gran guerra, sino sobre uno de los acuerdos de paz. Francia y España firmaron el llamado Tratado de los Pirineos y pusieron así fin a las hostilidades en el marco de esa guerra. ¿Dónde negociaron y firmaron el tratado? Sí, en la isla de los Faisanes. Con un puente provisorio de cada lado, celebraron los acuerdos en 1659, hecho que es recordado por una placa en la actualidad. Además de la paz, allí ambos países acordaron la boda entre Luis XIV y María Teresa de Austria, quienes serían luego reyes de Francia. Luis XIV fue uno de los más famosos gobernantes de ese país. Estuvo en el trono durante 72 años, ordenó la construcción del Palacio de Versalles y fue uno de los grandes símbolos del absolutismo. A partir de allí siguieron unos 200 años de negociaciones sobre las demarcaciones de las fronteras. Recién en 1856 se acordó la delimitación con el Tratado de Bayona. Por la importancia histórica que había tenido la isla de los Faisanes, se acordó que se convirtiera en un condominio entre ambos países, aunque no se especificó de qué manera. Recién en 1901 se llegó a la situación actual, en la que 2 veces por año se intercambia la soberanía del lugar. Entre febrero y julio es española y entre agosto y enero es francesa. De esta forma, la mitad del tiempo es de cada país. Bueno, en realidad no es tan así. Entre el 1 de febrero y el 31 de julio tenemos 181 días, y en los años bisiestos llegamos a 182. Pero entre el 1 de agosto y el 31 de enero son 184 días. O sea que Francia le saca 2 o 3 días de ventaja a España por año.
Desde 1901 hasta la actualidad, Francia administró la isla durante 330 días más que España. O sea que para compensar, España podría reclamar casi un año de administración y luego continuar desde cero. Aunque es posible que los gobernantes tengan otras prioridades. Aquellos que deseen visitar esta curiosidad histórica sepan que hay poco para ver en la isla, además de la placa que recuerda el Tratado de Paz. Tampoco hay faisanes y no está del todo claro el porqué del nombre. Entonces, cuando nos pregunten cuál es la superficie de España, podremos responder depende en qué época del año. Bueno, no estaría mal hacerlo, pero no sería del todo correcto. Tanto Francia como España tienen la soberanía compartida. Y cada 6 meses simplemente transfieren la administración del lugar. ¿Cuál es tu opinión sobre este condominio? ¿Te parece que podría ser útil para implementar en algún otro lugar que tenga un conflicto fronterizo? Leemos tu comentario. Y si llegaste hasta acá, tal vez sería una buena idea invitarte a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Mediante un aporte mensual podrás colaborar con el canal para que podamos seguir generando más y mejores contenidos. Además, podrás acceder a materiales exclusivos.